Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Más fuerte que es para el Señor de la gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos para todos en el nombre de Jesús. Quiero pedirles que me permitan los protocolos para el día de mañana y los saludos para todos, porque ya está tardecito. Yo puedo saludarles mañana, pero hoy quiero darle prioridad a la palabra. Si el Señor no viene esta noche, pues mañana les saludo a todos. Me siento muy honrado de estar aquí. He venido varias veces a Venezuela. Amén. Y es la primera vez que estoy en un evento tan poderoso como esta convención 68ª, creo que se dice. Amén. La convención de la iglesia en Venezuela. Así que gracias, Pastor Pernía, por invitarme, obispo presidente, y a toda la mesa ejecutiva. Pero quiero darle prioridad a la palabra. Muchos han viajado, están cansados y están esperando allí la palabra de Dios. Gracias por el mensaje que hemos tenido de nuestro vicepresidente. Pero ahora quiero presentar un mensaje y mañana nos podemos saludar mejor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4. Vengo con mi hija. Por allá está mi hija menor. Quiso acompañarme para este viaje. Y bueno, mi oración en algunos días de ayuno, de presentarme delante del Señor después de esta invitación es: Señor, si usted tiene una palabra que yo puedo dar y es su voluntad, yo quiero estar allá. Si no, pues no. Yo no busco un púlpito, yo no busco si alguien me invita. Yo tengo una congregación para predicar. Pero si Dios me pone en un lugar, yo quiero traer una palabra de Dios y espero tenerla en esta tarde para ustedes, en esta noche ya. Segunda de Corintios capítulo 4 dice en el nombre de Jesús, el verso 4, que el Dios de este siglo, 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, escuche, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El conocimiento de la gloria de Dios. Ese tesoro del conocimiento de la gloria de nuestro Dios lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En el nombre de Jesús yo quiero predicar un mensaje que, por darle un título, lo he llamado reemplazables, rompibles y baratos. Reemplazables, rompibles y baratos. Si me acompaña en una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Aquí estoy, oh Dios, como un vaso de barro, delante de vasos de barro en esta tarde. A ti sea toda la gloria. Amén. Que la excelencia del poder sea tuya, Señor, en esta tarde.
Aquí está representada la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Trae una palabra a través de mis labios, ungida y de bendición para cada convencionista. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. He estado toda mi vida en la iglesia. Mi papá tiene 62 años de bautizado en el nombre de Jesús. Mi mamá como 60 años aún viven bautizada en el nombre de Jesús. He estado toda mi vida en la iglesia. Fui bautizado a los 11 años de edad. Como a los 10 recibí el don del Espíritu Santo. Amén. Me siento un afortunado de parte de Dios por esto. Amén. Y muy adolescente leí la biografía de un hombre que nació hace 207 años en los Estados Unidos y que se llamó David Brainerd. Tal vez alguien ha escuchado algo de David Brainerd. Apasionado misionero entre los indígenas Pieles Rojas, nacido en 1718 y solamente con 29 años de vida, murió en 1747 con solo 29 años de vida. Leyendo su biografía, a los 9 años perdió a su padre. A los 14 años perdió su señora madre. Así que ya cuando era un adolescente era huérfano de padre y madre. Se convirtió a los 22 años o 21 años y con solo 7 u 8 años de vida cristiana y 4 años de ministerio como misionero entre los indios americanos o indígenas americanos. Su biografía habla de una gran obra hecha por este hombre. Abandonó el colegio por síntomas de tuberculosis como a los 16 años. Su cuerpo era débil, lo que constantemente lo hundía en enfermedad, en insuficiencia, en sentimientos de duda, en depresiones constantes, en soledad, lo que se le constituyó una carga que tuvo que soportar durante toda su vida. En su diario hace referencias al hecho de que se sentía indigno. Él podía ver que estas experiencias le ayudaban también en algunos aspectos. Comenzó a hacer viajes a las regiones circundantes, nuevas oportunidades para exponer o expandir el evangelio. Pero esos viajes en el día, en la noche, bajo el agua, bajo la lluvia, bajo el sol, agravaron sus síntomas de tuberculosis. A veces andaba de noche perdido en el monte bajo la lluvia, atravesando montañas y pantanos. Su cuerpo endeble se cansaba en su viaje. Tenía que soportar el calor del verano, el intenso frío del invierno. Pasaba días sufriendo hambre. Comenzaba a sentir su salud cada vez más quebrantada. Estuvo a punto de casarse con la hija de un gran predicador, promotor de avivamiento en aquel tiempo. El hombre se llamaba Jonathan Edwards y él se iba a casar con su hija Jerusha Edwards, establecer un hogar tal vez entre los indígenas Pieles Rojas convertidos, o regresar al pastorado de alguna ciudad, de alguna iglesia que lo invitaba. Pero al darse cuenta que no iba a vivir mucho tiempo por causa de su enfermedad, que le quedaba poco tiempo, entonces decidió romper su relación sentimental con su prometida Jerusha Edwards y resolvió arder para Dios hasta el fin.
Su salud se fue agravando. Él escribió algunas cosas en su diario como estas: adiós amigos y comodidades terrenales, aún los más anhelados de todos, si el Señor así lo quiere. Dice: pasaré hasta los últimos días de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para el progreso del reino de Cristo. Escribió también: continuaré luchando con Dios en oración a favor del rebaño, y en especial por los indios de otros lugares, hasta la hora de acostarme. Dice: cómo me dolió tener que gastar el tiempo durmiendo. Anhelaba ser una llama de fuego que ardiera cada momento en el servicio divino y edificar el reino de Dios hasta el último momento, el momento de morir. Dice que después, por fin, después de 4 años de viajes arduos por parajes solitarios, de innumerables aflicciones, de sufrir dolores incesantes en el cuerpo, David Brainerd, tuberculoso, con las fuerzas físicas casi enteramente agotadas, el 20 de marzo se despidió de sus amados creyentes indígenas Pieles Rojas y emprendió su viaje de regreso a la casa de Jonathan Edwards, lugar donde llegó en el mes de mayo. De marzo a mayo, un médico experimentado visitó la casa de los Edwards para evaluar el estado de salud del joven Brainerd, solo para dar la noticia que no existía ninguna posibilidad de recuperación. Sin embargo, Brainerd reunió las fuerzas para poder viajar 160 kilómetros hasta Boston, no en tren, no en un bus, en un caballo. 160 kilómetros, tuberculoso, ya declarado paciente terminal. Viajó para entregar un reporte sobre el trabajo misionero. El peregrino había completado la carrera terrenal. Esperaba solamente el carro de Dios que lo transportaría a la gloria. Cuando estaba en su lecho de dolor, vio a alguien entrar con la Biblia en la mano y exclamó: oh, el libro amado. Muy pronto voy a verlo abierto, entonces sus misterios me serán revelados. A medida que iban disminuyendo sus fuerzas, su percepción espiritual iba en aumento. Aunque hablaba con mucha dificultad, dijo: fui hecho para la eternidad. Cómo anhelo estar con Dios y postrarme ante Él. Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Oh, ven Jesús, ven pronto. Amén. Y durmió en el Señor. Brainerd terminó su carrera terrenal a los 29 años. Pero a pesar de su debilidad física tan grande, hizo mucho más que lo que la mayoría de los hombres hacemos incluso en 70 años. Su biografía, escrita por Jonathan Edwards, revisada por Juan Wesley, se dice que tuvo más influencia sobre la vida de A.J. Gordon que ningún otro libro excepto la Biblia. Guillermo Carey leyó la historia de su obra y consagró su vida al servicio de Cristo en las tinieblas de la India. Roberto McCheyne leyó su diario y pasó su vida entre los gentiles. Enrique Martin leyó su biografía y se entregó por completo para consumirse en un periodo de 6 años y medio en el servicio de su maestro en Persia. David Brainerd escribió a su hermano Israel lo que para nosotros es hoy un desafío. Él dijo: digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. El punto, hermano, de esta introducción, de este mensaje, es como un hombre que solo tiene
7 u 8 años de vida cristiana y 4 años de ministerio misionero, solo 4 años. Logra impactar tanto, siendo un hombre débil, enfermo, tuvo que abandonar el colegio, siendo un hombre golpeado emocionalmente, perdió el padre, perdió la madre. Cuando tenía 14 años ya no tenía ni padre ni madre, su salud no le ayudaba, es verdad, se deprimía, se entristecía. Amén. Era un hombre, hermano, rodeado de tantas debilidades, pero encontró en la Biblia y en la oración, amén, el poder que necesitaba para vivir la vida que vivió. Pablo oraba que la iglesia entendiera cuál es el poder de Dios que opera en la iglesia. El Espíritu Santo es más que para hablar en lenguas. Las lenguas son señal inicial, evidencia inicial, pero el Espíritu Santo es mucho más que para hablar en lenguas. Yo digo en esta tarde, el Espíritu Santo es poder. Jesús dijo: recibiréis poder. No, estamos tan acostumbrados que... Pero hermanos, Pablo dijo: no ceso, dijo a los efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Pablo dijo: yo oro para que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos. ¿Cuántos creen? Dije: ¿cuántos creen? Hay un poder que es supereminente. ¿Sabe cuánto es de grande este poder? Dice que la supereminente grandeza del poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El pastor vicepresidente hace rato dio una palabra que el Espíritu Santo aquí nos dé discernimiento de la palabra. Amén. Hermano, el poder de Dios, la grandeza de su poder es supereminente, es extraordinaria, es inmensurable. Amén. Pablo pedía que el gran poder de Dios que nos ayuda en todo, el poder de Dios que no tiene límites, sea entendido por la iglesia. Hermanos, necesitamos de verdad saber lo que Dios puede hacer. Y Pablo dice que la prueba, porque el milagro más grande que hay en el universo, hermano, amén, bueno, uno es la salvación, pero el otro es la resurrección del Señor Jesucristo.
Y la Biblia dice que la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Porque el diablo quería retenerlo, la muerte quería retenerlo. Pero dice la Biblia que era imposible que fuese retenido por ella. Dice que ese mismo poder de Dios, amén, le dio dominio a Cristo sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Amén. Y fue nombrado jefe de la iglesia. ¿Alguien sabe aquí cómo se llama el jefe de la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice aquí que la iglesia está llena de la plenitud del que todo lo llena en todo. Hermanos, nuestra eficacia depende de entender el poder de Dios y cómo actúa. Si no lo comprendemos, siempre nos veremos limitados, circunscritos a nuestras falencias, a nuestras debilidades, a nuestros temores, a nuestras carencias. Es que no tenemos plata, es que no tenemos fuerzas, es que cómo lo vamos a hacer. Usted no se preocupe por el cómo. Si Dios le dijo el qué, Él va a proveer el cómo. ¿Cuántos me están oyendo? El cómo es problema de Dios. Si Dios te dice qué hacer, Él te va a mostrar el cómo. Siempre Dios va a decir el qué, sin decir todavía el cómo. María, tú vas a tener un hijo. Y María dijo, ¿y cómo? Pues no conozco varón. Amén. Pero yo vengo aquí con una seguridad, una plena convicción. Es mucho lo que Dios ha hecho en Venezuela. Gloria a Dios por todos esos pioneros, esos varones de Dios. Conocí a algunos, vi de lejos a otros. Pastor Isidro Estupiñán, Pastor Mota, Pastor Garcés de San Cristóbal y otros muchos. Los varones de Dios que están ahora. Pero si esta iglesia puede creer esta palabra, no vengo a hacer un motivacional aquí, pero lo que Dios ha hecho no tiene nada de comparación con lo que Dios va a hacer. Alguien debe creerlo aquí en esta hora. Ellos ya se fueron, pero ustedes están aquí para lo que Dios va a hacer. Pero como pastor, yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Mire, pastores, cuando los hijos de Dios predican, enseñan, testifican, oran, alaban, el mundo espiritual, amén, se levanta. Yo sé que ustedes han pasado por muchas tribulaciones. Nosotros también pasamos las nuestras, porque los mismos sufrimientos se van cumpliendo para nuestros hermanos en todo el mundo. Hay batallas espirituales, amén, porque los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, perturbamos el infierno con cada oración, con cada ayuno, con cada vigilia, amén, con cada culto, con cada mensaje predicado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso tú vas a una casa, tú haces un grupo de amistad o célula o redil, como lo llames, y el infierno se incomoda. Amén. Y los problemas como que empiezan a crecer, porque cuando Moisés fue a decirle a Faraón que el Señor había dicho, deja ir a Israel a celebrar fiesta en el desierto, Faraón se enojó y preguntó, ¿quién es Jehová?
para que yo los deje ir. Es por eso que muchas veces cuando el mensaje libertador se predica en una congregación, a una familia, el faraón de esta hora se alborota y trata de amedrentarnos. Los conflictos se vuelven más difíciles, crecen las diferencias entre los miembros de la familia, alguien pierde su empleo, la salud empeora. Oramos por prosperidad y a veces como que se aprieta más la economía. No sé si a alguien le ha pasado. Y decimos, pero ¿qué pasa? Amén. Entonces el poder de Dios tiene que operar en sus hijos. Jesús dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pablo dijo a los colosenses: anunciamos a Cristo Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando. Esa palabra luchando es agonizando. Trabajo luchando. Amén. Pero ¿cómo? Pablo dijo: según la potencia de Él. ¿Cómo se hace esto? No es con tus fuerzas, no es con tus talentos, no es con tus habilidades. Necesitamos volver a operar, no en los talentos, sino en los dones del Espíritu. El talento es un medio por donde debe correr el don de Dios. Pero la iglesia de esta hora debe operar en los dones del Espíritu Santo. Amén. Pablo dijo: yo lucho, pero según el poder de Él, el cual opera. La potencia de Él actúa poderosamente en mí. Hoy sí que entiendo bien a Pablo, cómo se sentía en Corinto. Porque ustedes no necesitarían invitar un predicador de afuera. Ustedes tienen predicadores aquí. Pero seguramente estoy en la voluntad de Dios en esta hora para decirles, mis hermanos, amén, que hay una potencia que quiere operar en ti. Que viniste a esta convención cansado, preguntándote cómo, preguntándote hasta cuándo. No es en tus fuerzas. Amén. Hermano, es su poder. El error nuestro es que a veces queremos hacer la obra de Dios por Él, en vez de hacerla con Él. El escritor de la carta a los hebreos dio el secreto. Él dijo: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Pablo dijo a los Gálatas: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo dijo, amén, estas palabras a los filipenses: Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pablo nos dijo que nosotros tenemos un vaso, un tesoro en vasos de barro. Amén. Tanto que la Biblia dice que somos espectáculo al mundo, a los ángeles, dice a los hombres, al mundo, pero también a los ángeles. Estaba pensando, hermano, que los ángeles aprendieron muy bien la lección de no recibir gloria que no les pertenece. Porque en Apocalipsis 19 Juan se postró delante de un ángel y él lo paró a la carrerita. Dijo: no, parece. Yo soy consiervo suyo y de sus hermanos, los que guardan la palabra. Adore a Dios.
Y en Apocalipsis 22, Juan se fue a postrar delante del ángel que hablaba con él, y también lo paró a la carrerita. Se acordó de ese que estaba buscando la gloria allá en la eternidad, y le dijo: no, párese de ahí, yo soy consiervo suyo, adore a Dios. La gloria es de Dios. Alguien dice: la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Por eso los ángeles miran este espectáculo. Porque si ustedes supieran quién fue Pablo Enríquez, y si ustedes supieran quiénes fueron muchos de los que están aquí, los ángeles se quedan asombrados. En ese vaso de barro Dios está metiendo tanto. El conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sabe en qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú no eres pobre, tú no eres pobre, tú no eres pobre, tú no eres pobre, tú no eres pobre. Tú tienes un tesoro. Tú tienes un tesoro. Tú no eres pobre, tú no eres pobre, tú no eres pobre. Tú tienes un tesoro en un vaso de barro. Ese tesoro está en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo por mí voy a decirle esto con sinceridad, pastor. Yo le digo: no vengo aquí, porque cuando me invitan a esto yo no me siento digno ni capaz. Soy un vaso de barro. Amén. Pero algo querrá Dios. Cuando Pablo dijo tesoro en vasos de barro, esa palabra vasos de barro es la palabra griega ostrakinos, que se refiere a barro cocido y se refiere a vasijas de barro reemplazables, rompibles y baratas. Esas vasijas de barro eran ostrakinos, vasijas reemplazables, baratas y también rompibles. En algunas de esas vasijas se guardaban oro y tesoros, pero en la mayoría se guardaban desechos orgánicos, como se hace hoy en día en algunas ciudades, países, donde clasifican los desechos: los reutilizables, los no utilizables y los orgánicos, lo que ya no sirve para nada. Y lo que tiene en mente cuando dice tenemos el tesoro del conocimiento de Dios en vasos de barro, él está pensando en esas vasijas rotas que ya se les dan usos viles y se les meten desechos orgánicos. Excavadores en varios lugares, amén, han encontrado antiguos basureros, como en la ciudad de Oxirrencus en Egipto. Los arqueólogos, al excavar donde iba a parar la basura, encontraron vasos de barro rotos, obras de alfarería, basureros de vasos de barro rotos. En el Líbano, en la zona de Tiro, hay un lugar donde existe una gran excavación, donde Alejandro Magno rellenó una zona entre la costa y una isla, formando una península. En la actualidad se puede caminar allí, pero allí encontraron esas vasijas de barro.
trozos de alfarería, frágiles, rotos, fácilmente reemplazables, baratos. Amén, que cuando se rompieron, en lo que quedó echaron basura, desechos orgánicos, y los botaron en el basurero. Aleluya. Aleluya. Pero yo le voy a decir en esta mañana, Dios deja en claro que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder de sus mensajeros. No hay poder que nosotros podemos generar. Pedro dijo: ustedes hoy nos preguntan con qué poder hicieron ese milagro, pero no es con poder o virtud nuestra. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él dijo: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Yo no sé si alguien aquí no cree en un gran avivamiento, pero si yo no creyera en avivamiento, yo no vendría a predicar la palabra de Dios. Yo estoy aquí porque estoy convencido que en este tiempo Dios va a derramar el más grande avivamiento sobre la tierra, el más grande avivamiento sobre Venezuela. ¿Alguien lo cree aquí en esta hora? Pastor, pero somos vasos de barro, demasiado frágiles. Es que la debilidad del mensajero no va en detrimento del mensaje. Ayer pude ir un ratico donde el pastor Alirio Ramos. Lo admiro a ese hombre. Hace muchos años él me invitó a su lugar. Lo vi en sus muletas, se sentó, comenzó a contarme. Me dijo: pastor, no sé cómo, pero yo así, que no puedo caminar, andando en muletas, Dios me ha usado para levantar a algún paralítico en algún lugar. Pero ¿cómo? Es que la debilidad del mensajero no va en detrimento del mensaje. Amén. Somos vasos frágiles. Dile a tu compañero allá, dile a tu compañero aquí: somos vasos frágiles, pero con un gran tesoro. La salvación del mundo está en nuestras manos. Dije: la salvación de Venezuela está en manos de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Somos vasos frágiles, somos vasos baratos, rompibles, reemplazables. Dios pudiera tener otros 20,000 aquí, pero por su gracia y su misericordia quiso que fuéramos nosotros 20,000. Él podía tener otros, pero nos trajo a nosotros. Pablo le dijo a los corintios: lo vil, lo menospreciado, lo débil, escogió Dios y lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo entiendo bien a Pablo entre los griegos, los sabios de este siglo, los filósofos. Y él dice: yo llegué a ustedes con mucha debilidad y mucho temblor. Pastor, estuvimos en un tremendo lugar almorzando
Y no sé por qué a los que me acompañaban les dio por decirme cada rato: usted predica esta noche. Y cada que me decían me descargaba adrenalina. Y el almuerzo no me sabía lo mismo. Era delicioso, pero me entraban unos nervios. Yo sabía, ya sabía, pero cada que me lo recordaban, porque soy un vaso de barro, rompible, barato, reemplazable. Cualquiera de ustedes pudiera estar aquí en mi lugar. Reemplazable. Amén. Pero así es que trabaja Dios, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Si toda la iglesia en Venezuela fueran solo estos, calculo yo como 20,000 que están hoy aquí, sería suficiente para que Dios, lo que Dios va a hacer. Si fueran solo 10,000 sería suficiente. Y si fueran solo 300 como en el día de Gedeón, serían suficientes. Pero Dios ha querido que sean algunos cientos de miles, vasos reemplazables, rompibles y baratos, que se van a mover según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en cada uno, en cada uno, en cada uno. El poder actúa. Amén. Aleluya. Amén. No lo puso en los ángeles. Un ángel tuvo que decirle a Cornelio. El ángel se mordía la boca por darle el mensaje del nombre a Cornelio. Pero el ángel le dijo: vean, Cornelio, mande a llamar a Pedro. Yo sé el mensaje, pero no se lo puedo decir. Por eso somos espectáculo a los ángeles, porque ellos saben el mensaje y no lo pueden decir. Pero ellos dicen: manda a llamar a Leonel Quiroz, manda a llamar a Santa María, manda a llamar al pastor Ramón Pérez, manda a llamar al pastor Contreras, manda a llamar al pastor Pernilla, manda a llamar a ese que está allá en la última fila. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué Dios puso ese tesoro en vasos de barro? Yo no sé, pero lo puso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. He escuchado predicadores modernos decir: amén, que hay que ir a la universidad, y no estoy en contra, que hay que estudiar muchas letras porque el pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero no es conocimiento intelectual. No saque el texto de su contexto. Amén. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El pueblo perece es porque le falta el conocimiento de Dios. Porque ahora tenemos más profesionales, más intelectuales, y no estoy en contra. Gloria a Dios por los talentos, gloria a Dios por eso. Pero no se nos puede olvidar que la iglesia, desde Pentecostés hasta este día, opera en los dones del Espíritu Santo. Bienvenidos los profesionales, bienvenidos los intelectuales. Yo tengo el honor de pastorear muchos de ellos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Alguien tiene un buen aplauso para el Señor Jesucristo aquí en esta hora. Porque misericordia, dice el Señor,
quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que todas las cosas. Pablo dice: tan vasos de barro que somos. Mire, hermano, Dios pudo haber puesto esto en los ángeles que nunca se atribulan, pero Pablo usa aquí 4 metáforas para hablar de estos vasos de barro. Amén. Para demostrar, escúchenme, que la debilidad no nos invalida. La debilidad nuestra no va en detrimento del mensaje. Yo no estoy diciendo el pecado, estoy diciendo la debilidad. Porque Dios en cada hombre pone un punto débil: su salud, su economía, algo que es donde Dios controla el hombre. Y Pablo tenía su aguijón, su situación. Y Pablo le oraba: Señor, quítame esto. Y el Señor le decía, o como dicen los de Maracaibo, ¿por qué no me quitáis esto? Pero el Señor le decía: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo decía: listo, Señor. Y se paraba diciendo: entonces, cuando yo soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo usa estas 4 metáforas para hablar de estos vasos de barro, de estos ostraquinos humanos, reemplazables, rompibles y baratos. Si usted nunca se ha roto, no estoy predicando para usted. Puede salir de este lugar. Si usted nunca se ha roto, no estoy predicando para usted. Pero ¿cuántas veces nos hemos roto? ¿Cuántas veces tal vez pensaste dejar la vida cristiana? ¿Cuántas veces pensaste dejar el ministerio? A los más fuertes les ha pasado. El día que tienen una duda dicen: no vale la pena seguir con esto. Pero aquí estamos. Próximo lunes o miércoles voy a cumplir 35 años de pastorado. Salí a los 20 años a predicar el evangelio. Y si estoy hoy aquí es porque su gracia me ha bastado. No soy nada, pero Él es todo. Y de la nada Él lo hace todo. Él es el todo, nosotros la nada. Pero el de la nada lo hace todo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo digo atribulados en todo y ustedes gritan, mas no angustiados. 1, 2, 3. Que estamos atribulados en todo. Yo digo en apuros y usted dice, mas no desesperados. En apuros. Yo digo perseguidos, pero usted dice, mas no desamparados. No abandonados. Usted dice no abandonados. Yo digo perseguidos. Y yo digo derribados, pero usted dice, pero no destruidos. ¿Sí o no? Derribados. Ahora yo digo derribados, pero usted dice, pero no fuera de combate.
derribados. Y ahora yo digo derribados, pero usted dice, pero no eliminados. Derribados. Diga, no estoy eliminado. No estoy destruido. No estoy fuera de combate. Soy un vaso de barro, barato, rompible, reemplazable. Pero Dios me va a usar en esta hora. Alguien tiene alabanza para el Señor Jesucristo. Alguien tiene alabanza para el Rey de Gloria. Sí. Tú viniste a la convención. Si no pasa algo, no vuelvo a la iglesia. Si no pasa algo, dejo el ministerio. Esposa de pastor, si no pasa algo, le digo a mi esposo que nos vamos del ministerio. Yo te digo, no. Derribado, pero no eliminado. No estás fuera de combate. Voy a terminar. Ustedes han tenido mucha paciencia. Se merecen que termine. Pero el Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías se fue para la casa del alfarero. Amén. Y Jeremías se puso a ver trabajar el alfarero en la rueda. Y la vasija que Jeremías hacía se echó a perder en sus manos. El alfarero agarraba ese barro, se iba al patio y lo botaba en el basurero, donde quedaba el barro roto, rompible y barato. Pero Jeremías ese día vio que el alfarero con ese mismo barro la hizo otra vasija mejor, porque dice, según le pareció mejor hacerla. No solo vinimos a celebrar un aniversario, vinimos a que Dios nos haga vasijas mejores. Según a Él le parezca mejor hacerla. Dios quiere darte un mejor ministerio de aquí en adelante. Dios quiere darte un don. Una vasija mejor. Quiere Dios que salgas de aquí, que te has roto, que a veces te llenas de temores, de dudas. Pero yo cómo, pero yo con qué. Alguien está recibiendo esta palabra. Alguien dice, esa palabra es para mí. Yo la recibo. No interesa si tienes 40 u 80 años. Moisés anduvo 40 años por el desierto como una vasija rota, reemplazable y barata. Porque a los 40 se frustró. A los 40 se echó a perder la vasija y huyó y se fue al desierto. 40 años de frustración, 40 años de dolor. Pero un día, amén, él vio una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés conocía las zarzas del desierto. Y él decía, bueno, una zarza arde 5 o 10 minutos y queda hecha cenizas. Pero cuando vio esa zarza a la hora, en Horeb, monte de Dios, la zarza ardía y no se consumía. Pasó otra hora y la zarza seguía ardiendo. Pasaron 5 horas y la zarza seguía ardiendo. Por la tarde Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque la zarza arde y no se consume.
Porque el fuego que ardía en la zarza no era un fuego común. Moisés había ardido en el fuego de una pasión humana, de un celo humano, y mató a un egipcio. Pero Moisés ese día comenzó a arder en el fuego de Dios. Esa experiencia lo marcó, porque cuando a los 120 años, 40 años después, bendijo a Israel, él dijo: la gracia del que habitó en la zarza sea sobre la cabeza de José. Moisés en los 40 años del desierto siguió siendo una zarza que una vasija de barro rompible. ¿Cuántas veces no dijo: mátame, Señor, quíteme la vida? Pero cuando Dios le dijo: Moisés, te voy a dar una congregación mejor, te voy a dar un traslado, déjame, yo mato a este pueblo y te pongo a ti sobre una congregación mejor y más grande. Moisés se tiró en medio de la congregación. No, el juez de toda la tierra no haga eso. Moisés se ponía entre los muertos y los vivos con su incensario lleno de oro, para que cesara la mortandad. Yo le digo, pastor, yo le digo a la iglesia en Venezuela: siga de rodillas con el incensario de oro en la mano. Siga orando por Venezuela, siga orando por su iglesia, siga orando por las almas, siga orando. Amén. Siga clamando, siga intercediendo. Porque de aquí en adelante no vamos a seguir siendo superhumanos. Vamos a seguir siendo vasijas baratas, rompibles y también reemplazables. Pero el poder de Dios se va a mover. El poder de Dios se va a mover en Venezuela. El poder de Dios se va a mover en Colombia. Donde 2 o 3 lo crean, el poder de Dios se va a mover a través de esta iglesia, compuesta de vasijas de barro reemplazables, rompibles y baratas. Amén. Pero que tienen un tesoro: el tesoro del conocimiento de Dios. Es que nosotros conocemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque algunos conocen algo de la gloria de Dios, pero no saben quién es Jesucristo. No conocen la faz de Jesucristo, dicen que es el segundo de 3. Pero nosotros tenemos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso Dios tiene que hacerlo con esta iglesia, porque hemos conocido su nombre. Así que tú puedes haber sido derribado, pero no estás fuera de combate. No estás destruido, no estás eliminado. Y esta es la primera palabra que Dios me ha dado para ustedes en este día, que con esfuerzo y cansancio se han quedado hasta esta hora. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Ponte en las manos de Dios. Dios usó a Isaías, que dijo: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, vasija de barro rompible, barata y también reemplazable. Dios usó a Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, vasija de barro reemplazable, rompible y barata. Y Dios te va a usar a ti, jovencita, jovencito, anciano, niño. Dios te va a usar a ti, desde el primero allá hasta el último allá, desde el primero allá hasta el último allá. Dios te va a usar. Dios va a usar esta generación, esta iglesia, estos ministros, este pueblo. Y lo que viene es grande, porque Dios es grande.
Vamos a adorar por un momento al Señor Jesucristo. Vamos a terminar en esta tarde y vamos a decir: Señor, aquí estoy. Tú sabes cuántas veces me he roto. Una esposa de pastor, una líder, una esposa de un esposo que se apartó, una madre de un hijo que se fue de la iglesia, un hijo de una madre, un padre que ya no camina con Dios, que se ha roto, que se ha sentido tan débil. Pero hoy trae esa rotura al Señor para que el barro sea formado nuevamente, para que el Señor la haga una vasija según a Él le parezca mejor hacerla. ¿Quién aquí hoy por 1 o 2 minutos viene a la rueda del alfarero, allá en el lugar donde está? Pero imagínese usted como barro en las manos del alfarero, y usted en esta noche dice: Señor, te doy cuenta que no me has desechado. Me doy cuenta que todavía puedes hacer de mí una vasija mejor. Tú sabes cuántas veces las pruebas, tú sabes cuántas veces el dolor, tú sabes cuántas veces la tristeza o la enfermedad me han hecho, Señor, llorar, romperme, pensar que no puedo más, Señor. Pensaba que no servía, pero hoy me doy cuenta que el avivamiento en Venezuela está en mis manos. Los que creen que el avivamiento en Venezuela está en sus manos, levántenlas en esta mañana, en esta noche. Incluso Dios puede llevar muchos de ustedes afuera de las fronteras a predicar en naciones, pero comience donde está. Comience donde está. Diga: Señor, no soy yo, eres tú. Yo soy una vasija de barro reemplazable, rompible y barata. Vine prestando dinero a esta convención. Estoy seguro que muchos llegaron prestando dinero. Ni siquiera tenían el pasaje para venir, pero se vinieron. Porque algunos todavía tal vez tendrán la economía rota. Tal vez a alguien la semana pasada el médico le dio un mal diagnóstico, pero se vino a la convención. Y el Señor le está diciendo hoy: estoy contando contigo. Ahora levante su voz en oración por 2 minutos y alabe a Dios. Que salga un grito de su alma y alabe a Dios. Si no ha recibido el Espíritu Santo, recíbalo en esta hora. Pastor, reciba nuevas fuerzas. Músico, cantor, reciba nuevas fuerzas. Alabe a Dios. No sirva a Dios solo en su talento. Sirva a Dios con unción. Sirva a Dios con la llenura del Espíritu Santo. Porque no es tu talento, es la unción de Dios en tu vida. Dile: úsame, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque el alfarero divino no está botando vasijas rotas. El alfarero divino está haciendo mejores vasijas en esta hora. Él no apaga el pábilo que humea.
Él no quiebra la caña cascada. No apagará el pábilo que humeare. No quebrará la caña cascada. No desecha la vasija de barro que se rompió. La hace una mejor vasija. Levanta tu voz y adora a Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Dios está restaurando, Dios está edificando. Cierra tus ojos y entrégate unos minutos. Conéctate con el Señor. Conéctate con el Todopoderoso. Si le buscares con todo el corazón, ciertamente le hallarás.